Bueno, ya entonces identificadas las variables que nos van a permitir modelar, vamos a partir que queremos modelar los gastos de vivienda a partir de los ingresos familiares. Lo que vamos a hacer es proceder dentro del LAR Commander con el ejercicio de modelación. Observemos que si queremos entonces hacer estas pruebas podemos complementar el análisis graficando un diagrama de caja que puede ser por género, donde tenemos en este caso pues el gasto de vivienda. Vamos a mirar una variable, cómo se comporta el gasto de la vivienda por género. Vamos a darle clic en aceptar. Aquí lo vemos que es un gasto que se comporta de manera muy homogénea independientemente del género. Si ese mismo gasto lo quisiéramos condicionar por color de piel, vamos acá a diagrama de caja, gastos de vivienda, color de piel, damos clic en aceptar, veamos el gráfico. Vemos que también es indiferente, solamente sobresale la observación 83 como un outlier o punto atípico. Así que vemos que no se ve muy afectado por ninguno de esos dos factores. Revisemos la otra variable, que sería el ingreso familiar neto también. Vamos a hacer una gráfica, un diagrama de caja del ingreso familiar neto versus el género. Le damos clic en aceptar. Ok, aquí lo vemos, también una distribución muy homogénea. Y ingreso familiar neto versus el color de piel. Como vemos, aparentemente pues no hay problemas con estos dos factores, si así lo quisiéramos ver. Recordemos que los factores nos sirven para ver si existen problemas de varianza, pues, o la variabilidad que nos infiere ambos factores, pues nos daría una respuesta distinta dependiendo de la variable con la cual queramos modelar. Entonces vamos a proceder a realizar el modelo de regresión simple de gastos de vivienda versus el ingreso familiar neto. Entonces vamos a la opción de estadísticos, ajuste de modelos, y vamos a calcular una regresión lineal. La regresión lineal va a estar compuesta entonces por una variable explicada y unas variables explicativas que pueden ser una o más. La variable explicada será en este caso, como lo teníamos acá hablando, vamos a tratar de explicar los gastos de la vivienda, ¿sí?, en función del ingreso familiar neto. Si le damos clic en aceptar, observemos que aquí estaríamos obteniendo un modelo de regresión lineal simple, ¿sí?, con los respectivos comandos, donde ponemos los gastos de la vivienda en función del ingreso familiar neto. Tenemos unos estadísticos y nos vamos a fijar en el valor P de cada una de las variables. En este caso tenemos el intercepto y la magnitud de cada uno de los coeficientes. Veamos que el R cuadrado es del punto 95, bastante alto, y de entrada podríamos decir que ya tendríamos un primer modelo que nos ayudaría a tomar, digamos, a explicar esos gastos de la vivienda en función del gasto familiar neto. ¿Qué podríamos analizar después de esta estimación? Pues como ya veníamos trabajando en análisis de varianza, pues una vez tenemos el modelo activo, aquí tenemos el resumen de modelo, podríamos calcular un intervalo de confianza sobre los coeficientes que nos acaban de estimar, o sea, sobre estos coeficientes. Vemos que para el coeficiente del ingreso familiar neto estamos obteniendo un intervalo de confianza entre 9.41 y 9.78. Podríamos aquí validar gráficas básicas de diagnóstico del modelo, como ya ustedes las conocen. Las gráficas básicas de diagnóstico, recordemos que nos permite identificar si hay problemas con los residuales. Efectivamente, pues vemos que no hay problemas con los residuales, se distribuyen de manera homogénea. Cuando queremos contrastar los valores pronosticados versus los errores, recordemos que los residuales o errores es la diferencia entre lo que observé y me está pronosticando el modelo.
cuando analizamos el gráfico de QQplot, nos encontramos que los cuantiles teóricos que se mueven entre -3 y 3 son equivalentemente correspondidos a nivel de los residuales estandarizados, que también se mueven entre -3 y 3. Esto hace que a través de la línea diagonal los diferentes puntos se ajusten de una manera muy cercana a esta línea. Esto nos da indicios de que tenemos un muy buen ajuste. Ya con esto pues podríamos simplemente refinar un poco más el modelo. Recordemos que cuando en regresión lineal simple trabajábamos, recordemos que cuando en análisis de varianza trabajamos los modelos siempre le eliminábamos el intercepto. Lo que podemos hacer entonces es, desde el código fuente, aquí lo vemos, eliminar el intercepto, -1, y volver a ejecutar el modelo. Le damos clic en ejecutar, observemos que aquí se nos recalcula el modelo, la correlación aumenta, fíjense que la teníamos ahorita en el 95%, al eliminar el intercepto la correlación aumenta al 99%, tenemos un coeficiente del 1.7, que lo que me dice es que estaríamos, mis ingresos, si fuésemos a medirlo en euros, estarían aumentando, perdón, que mis gastos de vivienda estarían aumentando aproximadamente 1.70 euros por cada euro que yo esté, por cada unidad de ingreso que yo esté aumentando. ¿Cómo más podríamos apoyarnos en este modelo? Pues aquí dentro de los gráficos, en diagrama de dispersión, esta opción nos permite elegir dentro de la variable X, que son los gastos de alimentación, y la variable X, que son los ingresos, y la variable Y, que son los gastos de alimentación. Podríamos también aprovechar este gráfico para identificar las observaciones, ¿sí? Para que me haga unos gráficos de boxplot en los extremos, para que me haga la recta de mínimos cuadrados. Vamos a decirle que pronto nos haga unas líneas suavizadas para ver hacia dónde tienden los datos, e inclusive podríamos condicionar el modelo a rectas de regresión por género. ¿Sí ven? No le vamos a seleccionar esta opción, sino que vamos a dejar el modelo tal cual lo tendríamos ya planteado. Le damos clic en aceptar. Ok, y aquí estamos observando el modelo de regresión que acabamos de obtener. El ingreso familiar neto, tratando de explicar los gastos, vamos a mirar si es la variable, los gastos de vivienda. Aquí nos equivocamos, vamos a darle parar, vamos a volver a estimar este gráfico, diagrama de dispersión, gastos de vivienda, en función de, ingreso familiar neto, gastos de vivienda. Dejamos las opciones como están, le damos clic en aceptar y aquí tenemos el modelo de regresión. Observemos que es una línea casi perfecta, pues si vemos el ajuste y lo mismo los valores que tenemos observados, que tenemos aquí añadidos. Si quisiéramos identificar valores con el mouse, lo podemos hacer a nivel individual. Observemos aquí cuáles son las observaciones que quisiéramos, y si le damos parar, pues tendríamos también el gráfico que representa o es capaz de explicar esos gastos de vivienda en función de los ingresos familiares netos. En este punto nosotros ya tendríamos ese modelo de regresión, que es el mismo modelo que ustedes trabajaron en álgebra vectorial mediante el nombre de mínimos cuadrados. La nube de puntos, observe que se ajusta muy bien a la recta que estimamos, que es la de color verde. Ya lo que seguiría pues, es simplemente implementar este modelo, explicar los coeficientes, porque finalmente ya podemos saber cuál fue el mejor modelo a partir del nivel del R cuadrado y del nivel de significancia que allí nos arroja. Entonces vamos a proceder entonces
mediante estos mismos pasos a calcular un modelo de regresión lineal múltiple, tratando de explicar los gastos de la vivienda en función de los ingresos familiar netos. Inclusive podríamos calcular un modelo adicional y es tratar de explicar mis gastos en función de mis ingresos, ¿sí? O sea, tratar de pronosticar un modelo o de diseñar un modelo que con base en lo que yo me gaste, él me pronostique cuánto me puedo estar ganando aproximadamente. Entonces esto lo vamos a trabajar en el siguiente video tutorial. Con esto estaríamos terminando el ejercicio práctico de regresión lineal simple.